semana número 20 de este tiempo litúrgico. Como católicos deberíamos ser expertos en liturgia también y las celebraciones. Por eso me tomo un poquito de tiempo al comienzo de la homilía para decir estas cosas. Nosotros nos reunimos en el nombre de la palabra de Dios y esa palabra se llama... ¿Ven por qué hay que decir las cosas? Nosotros no somos religión de libro, dijo el Papa Benedicto en una de sus cartas o exhortaciones apostólicas. Nosotros no somos religión de libro, no tenemos un libro ahí debajo del brazo o un libro al que adoramos. Lo que tenemos se llama Sagrada Escritura. Somos la religión de la palabra de Dios y la palabra de Dios se llama Jesucristo. Si no entendemos eso, que es la piedra fundamental para hacer que todo funcione, nosotros tenemos entonces la palabra de Dios llamada Jesucristo. Es una persona, no es un libro. Ojo, el libro lo llamamos Sagrada Escritura. Y pongo el ejemplo que he puesto de los libros, creo que aquí también lo puse, vamos a ver si. Imagínense que usted es un gran actor de cine de Hollywood y le pasan un libreto. ¿Ya cumplió con que le pasen el libreto y que lo lea? ¿Qué sigue de ahí? Tiene que estudiarlo, asimilarlo e incorporarlo hasta que salga el personaje que le dieron. Pues algo así parecido, no es perfecto el ejemplo, pero por decir algo, nosotros tenemos la Sagrada Escritura o Biblia. Usted tiene que ser igualito al personaje que está ahí. Ese personaje se llama Jesús. Esa es la idea, hasta que salga Jesús, como dijo San Pedro allá en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Hasta que usted logre eso. Si no lo logra, pues bueno, vamos a ver si Dios nos da otra oportunidad por allá en el otro lado. No desaproveche esta vida ahora. Entonces nosotros nos reunimos alrededor de la palabra de Dios, que es Jesús, y la Iglesia Católica lo ha establecido muy bien organizado en celebraciones litúrgicas. Liturgia además se define en la Iglesia Católica como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo ejerciendo su sacerdocio, su adoración máxima al Padre Todopoderoso. Entonces nos asocia a nosotros en esa adoración y por eso nos reunimos. Y la Iglesia lo organiza en ciclos litúrgicos. Eso dura un año y ese ciclo litúrgico tiene 2 Pascuas, la Pascua de Navidad y la Pascua de Resurrección, y en el intermedio quedan 34 semanas, que es lo que llamamos tiempo ordinario, y los vamos contando de domingo a domingo, y hoy empezamos la semana número 20. Para que tengan en cuenta, queridos hermanos, no nos perdamos del ciclo. Las celebraciones no son solamente así, celebremos, no, esto está bien organizadito. Para este año, en este tiempo litúrgico y especialmente para los evangelios de los domingos, tenemos a San Mateo durante las 34 semanas. Entonces, hoy ya tenemos el capítulo 15 de San Mateo, que es interesante lo que acabamos de escuchar. El tema de hoy, queridos hermanos, es la continuación del que empezamos hace 8 días. ¿Qué pasó hace 8 días? La barca. Llamando San Mateo. Y entonces, hace 8 días, Jesús apremia, según esta traducción, mala traducción ciertamente, en nombre de la Iglesia les tengo que ofrecer disculpas, porque estos libros están muy mal, pero muy mal traducidos. Ya vamos a hablar. Y entonces, hace 8 días nos decía San Mateo que Jesús empuja, apremia, o sea, arrea a los discípulos para que suban a la barca y vayan a la otra orilla. Ya dijimos que la otra orilla significan los pueblos extranjeros. Nosotros los creyentes estamos en la orilla del pueblo de Dios, pero hay que llevar el pan. Ojo, la palabra clave es el pan, no se lo olviden. Porque antes, hace 8 días vimos cómo Jesús les dice, suban a la barca, pero la barca empezó allá en el mar a agitarse. Antes de esa escena, ¿qué había pasado? Pues la escena de la multiplicación de los panes. Y sobraron
12 cestos de pan, es decir, uno para cada discípulo, y cada discípulo tiene que ir a la otra orilla, es decir, a los pueblos extranjeros, para llevar ese pan. El problema es que hace 8 días empezamos a ver que los discípulos, por provenir todos en aquel tiempo del judaísmo, tenían un enorme problema, porque los judíos no quieren para nada a los extranjeros. Tienen un enorme problema con eso. Y eso que Dios desde el comienzo les había, mandado. Tienen que llevar mi ley, mi palabra, mi gracia, mi fuerza a las islas remotas. Eso lo dice por allá en Isaías capítulo 42. Que mi ley, que mi gracia, que mi espíritu, que mi todo llegue a los pueblos lejanos, a las islas remotas. Los judíos dijeron en su tiempo: por no cumplir nosotros primero esa ley, no hemos cumplido las alianzas, Dios nos manda enormes castigos, y tuvieron 2 grandes, enormes castigos, llamados los exilios, que viene un pueblo y se los lleva a todos. 720 años antes de Cristo, los asirios del norte se llevaron las 10 tribus del norte, llamado el pueblo de Israel, y esa desapareció hasta el sol de hoy. No se ha vuelto a encontrar esas 10 tribus. Bueno, quedaron las 2 pequeñas, Judá y Benjamín, en el sur. 500 años antes de Cristo llegaron los babilonios y se los llevaron para Nínive. 70 años después de eso, los persas vencieron a los babilonios, y el rey Ciro de Persia les dice: vuelvan a su tierra. Imagínense eso. Ellos cantan eso en el Isaías, es el que canta todo eso. Estábamos muertos. O sea, el plan de Dios del pueblo, o la tierra santa, o la tierra prometida, se destruyó por completo al desaparecerse las 12 tribus, pero al volver nuevamente, después de esos 70 años, lo cantan, dice: esto es mejor que la creación. Esto es mejor que la salida de Egipto. Esto es mejor, y tanto así que hasta los viejos parecen jóvenes, y como las águilas. Hay una canción que habla de las águilas, habla de esa escena. Los hombres viejos que estuvieron todo el tiempo por allá en prisión, por decirlo así, como esclavos en Babilonia, en Nínive, cuando les dicen que vuelvan a su tierra, eso es como si hubiesen rejuvenecido. Todo eso está cantado allá, especialmente en Isaías. Entonces, los judíos, ante ese tipo de cosas, dijeron: nosotros primero debemos cumplir la ley del Señor, y se dedicaron a cumplirla entre ellos mismos. Y salen entonces aquellos llamados fariseos, significa los separados, los que se van a dedicar enteramente a cumplir la ley de Moisés para que Dios no los vuelva a castigar. Y maldito aquel que no ayude. Así decía: malditos todos los pecadores que no ayuden. Por eso es que Dios nos castiga. En nosotros debemos cumplir primero esas alianzas. Y se dedicaron a eso, a cumplirlas entre ellos mismos, y por eso jamás salieron a anunciar. Si no viene Jesucristo, créanme que nosotros no estaríamos aquí, porque todas las promesas y alianzas se hubiesen quedado ¿dónde? Con los judíos todavía. Gracias a Dios llegó el Señor. Bueno, entonces llega Jesús, y lo que pide Jesús es el cumplimiento por fin de esas promesas, como nos dice hoy la primera lectura de Isaías 56. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, también harán parte de mi monte santo. Los llenaré de júbilo en mi casa de oración, y aceptaré sus sacrificios y holocaustos sobre mi altar. A los extranjeros. Esto ya lo decía Isaías. ¿Por qué los judíos entonces no fueron a llevar eso a los extranjeros? Ese es el problema. Porque para poder crear eso, de quedarse con las alianzas, se inventaron toda una cultura de odio. Eso hoy se llama, hoy en día, discriminación. Y entonces, discriminar es rechazar a otra persona por su sexo, su raza, su idioma, su religión, o lo que sea, o por la raza. Los judíos tenían lo de raza y religión. Tiene que ser de la raza judía, hijo de Abraham, y ser de raca mandaca, mejor dicho. Si no, entonces es un gentil. Gentil significa un extranjero, y a los extranjeros hay que tratarlos como a los perros. Así tal cual. Para poner un ejemplo, un sacerdote
que él fue a Tierra Santa, allá a Jerusalén, estuvo por esos lados, y se fue a uno de esos barrios de los ultraortodoxos judíos. Son esos que viven por allá, en un desierto a 45 grados todos los días, y se visten de abrigo negro y sombrero negro, y ¿cómo hacen? A esas temperaturas ellos. Y entonces este sacerdote se metió a un barrio de esos, y dice que había una subidita por ahí en uno de esos barrios. Él subía, el sacerdote, mientras en una esquina bajaba rápido uno de estos, con los cachumbos por aquí, por lado y lado, y se estrellaba. Un judío de estos que toque a un extranjero inmediatamente queda impuro. Por eso este judío se levantó, lo escupió y en inglés le dijo perro cristiano. Ojo, no estoy invitando a odiar a nadie, menos al pueblo judío, nada, sino para describir la situación. Si eso es actualmente, imagínense hace 2000 años, ¿cómo era eso? Entonces, ¿cómo se va a llevar el pan, la fe, lo que sale de la boca de Dios a los pueblos extranjeros, si también los primeros cristianos que venían del judaísmo tenían su muro de odio con los extranjeros? Por eso hace 8 días Jesús los manda, los obliga en la barca a que pasen a la otra orilla, pero ellos no quieren ir porque llevan ese prejuicio ahí todo raro, y por eso dice que las olas del mar y el viento en contra, porque no quieren ir. Así fueron educados. Y entonces hoy continuamos con el tema, precisamente. Jesucristo, nuestro Señor, que fue educado en esa misma cuestión, porque allá en Nazaret, Nazaret, ¿dónde fue que se crió? Sí, Nazaret. Nació en Belén y se crió en Nazaret, sí, en Nazaret. Y entonces, es que cuando empiezan a cruzar, uno quiere decir una palabra y sale otra, entonces hay que estar revisando. Entonces, Nazaret, que es de la jurisdicción de Jerusalén, están muy cerquita, son de los ortodoxos, de esos radicales. Pero Jesús, que oía todo el tiempo que hay que tratar a los extranjeros como perros y cosas de esas, a él no le gustó nunca eso, nunca. Y en los evangelios dice que él allá en la sinagoga de Nazaret empezaba a criticar a su familia, a los mismos familiares, y por eso él dijo, solo en su casa no quieren a un profeta. Nadie es profeta en su tierra. Bueno, y entonces, ¿por qué empezaba a criticar? Porque Jesús empezó a predicar. Dios quiere que esto sea llevado hasta las islas remotas. Y esos familiares allá en la sinagoga, ¿cómo así? ¿Usted qué está diciendo? Sí, a ver, demuéstrelo. Ay, a la misma palabra de Dios, dígale que lo demuestre. Pues él dice, ¿se acuerdan del profeta Eliseo? En la época en que hubo una sequía, ¿a quién fue enviado el profeta? ¿No fue a una viuda de Sarepta, es decir, de un pueblo extranjero? Ahí está escrito. ¿Y se acuerdan cuando en tiempos de Eliseo también le enviaron a curar a un general? ¿Cómo se llamaba el general? Naamán, el de Siria. ¿No lo enviaron para que le curara la lepra? Y Eliseo le dijo, vaya y báñese 7 veces allá en el río Jordán. Y como tenía razón, su misma familia lo sacó a empujones para matarlo allá despeñándolo, dice. A partir de ahí Jesús tiene que irse de su casa y entonces se va para el norte, para Galilea, y se establece en una ciudad llamada Cafarnaúm. Y allá empezó la cosa. Allá consiguió los primeros discípulos, porque en Cafarnaúm parece que la mentalidad es un poquito más abierta, no tan cerrada allá como en Nazaret y Jerusalén. Y entonces, los primeros discípulos, Pedro y su hermano Andrés y los otros, que como están por allá, pero también practican algo del judaísmo, eso también lo tienen pegado. Esa discriminación de los extranjeros, los odian con odio jarocho, como dicen por ahí. Jesús alguna vez con los primeros discípulos pasaba por Samaria, que son los del norte, como desocuparon la tierra de las 10 tribus, y llegaron otros, y después los llamaron samaritanos, y entonces los judíos tampoco querían a esos, porque eran extranjeros, aunque ocuparan tierra santa. Entonces los samaritanos, y Jesús les dice, vayan, empiecen la evangelización, decimos ahora, vayan, empiecen a predicar allá en Samaria. Mandó a Santiago y Juan, los hijos del trueno, a
así le dice, se ha traducido. ¿Cómo le decimos a los que por nada se explotan? ¿Cómo decimos en colombiano? Es que no tengo la palabra todavía. En mi casa le decíamos los fosforitos. No sé si por aquí también en estas tierras. Y entonces eran iracundos. Y por allá, como les negaron posada, ¿qué dijo Juan? Y Juanito tenía pues 15 años, no tenía más. Dijo, Señor, no nos recibieron, quiere que mandemos bajar fuego del cielo para quemar a esos desgraciados que no nos recibieron. Extranjeros y así, era con odio. Y entonces, Jesús que empieza a predicar otra cosa, porque Jesús ama a los extranjeros, pero con un amor tan impresionante. Hoy tenemos un episodio aquí en el capítulo 15, precisamente, de la mujer cananea. Pero recordemos rápidamente, por ejemplo, a un general romano que tenía un siervo enfermo y mandó una delegación por allá, como póngale unas 5 horas, para que fueran donde Jesús, porque no quiero que entre a mi casa, no soy digno de que entre bajo mi techo, decía el general, porque yo soy un militar romano. Y adivinen cómo son los militares. Alguno de pronto por aquí puede ser militar. Y entonces la vida de un militar no es tan digna que digamos, por eso este hombre reconoce. Pero tengo un criado enfermo y lo quiero mucho y yo sé, Señor, que usted puede. Eso fue lo que mandó decir. Lo mandó decir con otro. Porque yo soy general y tengo soldados a mis órdenes. Con escuchar eso, ya Jesús dijo, pero qué grande es la fe de ese hombre. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque lo que le está diciendo ese general es, si yo tengo soldados a mis órdenes y a uno le digo que vaya y se va, y al otro que venga y viene, le está diciendo a Jesús, tú también eres como un gran general y tienes tus soldados a tus órdenes. Puede decirle a la salud que venga, o a la enfermedad que venga, o que se vayan y te van a obedecer. Por eso Jesús se admira. Este sí entendió. En cambio, todos estos judíos, entre ellos algunos discípulos que lo seguían para lado y lado, la muchedumbre, algunos medio como que lo querían entender y querer, pero otros iban a ir a parar, espiando a ver cómo lo podían matar. Por eso dijo delante, este extranjero sí entendió quién soy yo. Ustedes no han entendido ni papa. Bueno, no había papa entendido. Y entonces, alguna vez, y esto lo narra San Juan también, es muy bonito, le dice Felipe allá a Jesús, Señor, hay unos griegos que quieren conocerte. Y dice Jesús, bendito sea Dios, es la hora, llegó la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Él estaba esperando esa señal de que su nombre ya estuviera en los pueblos extranjeros. Llegó la hora, ahora sí vamos para la cruz, es lo que significa. Él estaba esperando ese momento, porque antes de eso, ¿qué decía él? No ha llegado ni hora. Por ejemplo, en la boda de Caná se acabó el vino, y la mamá le dice, mi hijo, se acabó el vino. ¿Y yo qué tengo que ver? No ha llegado ni hora. La mamá así toda, hagan lo que él les diga, que se fue. Ya sabemos, le arrancó un milagro a la fuerza. Y entonces, no ha llegado ni, pero cuando llegaron los griegos, llegó la hora. Lean allá que eso es así entendidito, eso es una delicia. Llegó la hora, cuando los extranjeros ya me conocen, llegó el momento. Y entonces, en ese contexto de los extranjeros, porque Jesús nos amaba mucho, nosotros hacemos parte del grupo de los judíos o de los extranjeros. Nosotros ya estábamos en ese inmenso corazón de Jesús, y por eso, por nosotros especialmente, por todos, pero especialmente por nosotros, subió a la cruz. Y eso que no existíamos todavía en la tierra, pero ya existíamos allá dentro de su ser. Entonces, queridos hermanos, en ese contexto aparece una cosa que es también impresionante para nosotros. Vamos a ver si lo puedo explicar. Una mujer cananea, pues Jesús tuvo que salir al extranjero por allá, hacerse una rodadita por el norte, por lo que hoy se llama Siria, por allá por Tiro y Sidón, porque sus discípulos siguen cerrados y no aman para nada a los extranjeros. Pues hay que hacerles una rondita para darles una gran lección, y la lección está aquí. Una mujer de por allá
una cananea le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa es la frase que dicen todos los que sí necesitan a Jesús. ¿Se acuerda la frase que dijo el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres? Quiero ver. Jesús, hijo de David. Cuando necesiten algo, por favor, digan eso. O sea, algo para salvarse. No, padre, es que necesito chance. No desperdicie eso. A eso no es. Entonces, esta mujer dice esa frase, es decir, el que necesita a Dios, el que necesita a Jesús y lo reconoce como tal, lo reconoce como Dios. Y esta mujer también quizás a nosotros nos va a dar una de esas lecciones, van a doler, pero nos sirve. Y entonces Jesús aquí, para cambiar esa mentalidad tan obtusa de sus discípulos, que por venir del judaísmo tienen un muro de odio contra los extranjeros, los lleva a tierra extranjera, y esta mujer que empieza a pedirle cosas a Jesús, Jesús actúa como si fuera un judío. ¿Cómo hace? La ignora. Los discípulos que ya lo conocían, que amaban mucho, no entendieron esa actitud y dijeron: quizás se está volviendo judío, por fin nos va a dar la razón. Y entonces los discípulos, y aquí vuelvo a pedir perdón otra vez porque está muy mal traducido, los discípulos le dicen: atiende la que viene detrás gritando. Queridos hermanos, si alguna vez aprenden griego, por favor, hay que aprenderlo. Allá en el original no dice atiende la que viene gritando, sino olvídate de ella y vámonos de aquí. O sea, no pierda tiempo con esa vieja extranjera, así más o menos. O sea, como judío. Y entonces, como están viendo que Jesús está actuando como uno de ellos quieren reforzar la idea. Abandónenla, no la atiendan, vámonos de aquí, no pierda tiempo con ella. Así está escrito. Y entonces la mujer se pone enfrente a Jesús, se arrodilla, dice ahí, y le dice: Señor, ayúdame. Y Jesús sigue respondiendo como judío. Esta perla preciosa aquí: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Aquí, por benevolencia, el que tradujo esto le puso perritos, pero no, en griego está escrito así: perro, con todas las letras. No está bien, y en labios de Jesús, obviamente, no está bien echarle el pan de los hijos a los perros. Con eso los discípulos refuerzan su idea. Ve, el Señor está a nuestro favor, la ley de Moisés tiene razón. Y entonces, como Jesús sabe el por qué corazón tiene esa extranjera, hacen que ellos escuchen esta frase de la misma mujer: sí, Señor, tienes toda la razón, la comida se prepara para los hijos, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los niños. Y Jesús dice: qué grande es tu fe. Pero es aquí una táctica que tiene Jesús para que, como decimos en español, yo no sé si ustedes dicen esa frase, pero yo sí la he dicho alguna vez. Se le dice a Santander, pero para que escuche, Bolívar. ¿Sí la han escuchado? Por eso pregunto, en estas tierras, ¿qué dicen? En mi tierra escuchábamos: se le dice a Santander para que escuche Bolívar. Y entonces Jesús está hablando con aquella mujer, pero lo que está haciendo es para que escuchen los discípulos. Y por eso la exalta: mujer, qué grande es tu fe. Porque inmediatamente antes recordemos que en la escena de la barca que va en el mar, como los discípulos no creen todavía en la divinidad de Jesús, no creen. Hace 8 días que escuchamos, pensaron que era un fantasma. ¿Qué es un fantasma? Es como una especie de energía que ni está aquí ni allá, pero que yo la puedo manipular a mi favor. ¿Cómo se llama eso? Superstición. Vulgarmente se dice brujería. Usted va a un brujo para que le haga su menjurje, de pronto el brujo invoca alguna cosa rara por
para que le funcione a su favor para lo que usted necesita. Eso se llama manipular eso. A Dios jamás se le puede manipular. Ojo. Entonces Pedro, con su boquita así, con todas las letras, le dice: a ver, si es usted de verdad, mándeme ir sobre el agua, probándolo, a ver. Pues Jesús, venga para acá. Y apenas empieza a andar para abajo. Y la respuesta de Jesús fue: qué poca fe. Qué poca fe tiene toda la iglesia, esa iglesia. En cambio, una sola mujer, una extranjera que no conoce estas cosas, qué grande es, pero qué grande es tu fe. Y con eso Jesús, con estas palabras de la mujer, nos da una bofetada a todos. Una mujer extranjera solamente le basta una boronita para poder salvarse. En cambio, a los que nos han dado el pan completo, y por eso utiliza la palabra pan, porque es la que tiene con sus discípulos, ellos tienen que llevar el pan a los demás, pero les falta fe en la divinidad de Jesús, quizás lo que nosotros tenemos. Jesús para nosotros será otro igual que aquellos que hacen favorcitos o milagritos o cosas de esas. Al pie del divino niño también podemos poner una herradura, y lo he visto. Cuando me toca visitar algunas casas por ahí que me invitan para almorzar o para visita a enfermos, y entonces sí, una figura de la Virgen del Carmen con una hermosa mata de sábila encima, o el divino niño con la herradura y cosas de esas. O sea, la herradura y el divino niño, eso es igual. Por eso nos pasa lo que nos pasa cuando nos piden un favorcito así grande, y por eso tenemos grandes problemas psicológicos y sociológicos, entre ellos, como estos discípulos, la discriminación a los demás. Es más fácil llenarse de ideologías, como estamos llenos hoy en este momento, en cualquier parte usted tiene ideología para todo, y todas las ideologías consisten en tener razón desde mi punto para odiar a los demás. Entonces, por ejemplo, tenemos el racismo. Somos racistas. No es sino que nos juntemos un grupito por ahí y empecemos a echar chistes. Cuando lleguemos al chiste de negros, como decimos, ¿cómo se sale el racismo por ese lado? Lleguemos a los chistes de gays y se nos sale también por ahí. Y empezamos así. Lo camuflamos muy bien, pero tenemos una mano de prejuicios tan impresionantes, y por eso funcionamos como funcionamos. La lección de hoy que nos regala Jesús es para curar esos prejuicios. Lo entendió San Pablo, que era uno de esos, uno radical, un fariseo de esos, de lo mejor decía él, pero resulta que escribe en una de sus cartas algo bonito. Nosotros y los extranjeros teníamos algo que nos igualaba, un muro de odio. Nosotros odiamos a los extranjeros y ellos nos odian a nosotros, pero llegó Jesús y con su cruz derribó ese muro que nos separaba, ese muro de odio. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros y por ellos. Y ahora no tenemos razón para odiarnos entre los unos y los otros, porque ahora tenemos la misma energía o fuerza de salvación, y tenemos al mismo Padre y tenemos al mismo Espíritu. ¿Dónde está el odio? Entonces, ¿por qué seguimos odiando? Porque seguimos con nuestras fuerzas naturales alimentando los prejuicios. Hace poco vi un videíto que me llamó mucho la atención. Ahí en Facebook aparece este actor de Hollywood, Don Morgan Freeman. No sé si lo conocen, el que hace de Dios en las películas. Y entonces, un periodista allá en Estados Unidos, uno de color también, le pregunta: ¿y qué debemos hacer para quitar el racismo aquí de Estados Unidos? Y Don Morgan lo mira así como: pues es que la única forma de quitar el racismo es no hablar de él. Nuestros nombres es lo único que necesitamos para relacionarnos, no más. Y dije: ese hombre tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque también le preguntaron: ¿y entonces qué opina de una
cadena de televisión que va a hacer lo del mes de la América Negra. Y le decía a otro que estaba ahí, ¿a usted le gustaría que saliera el mes de la América Judía? No. Entonces tampoco haga lo otro. Simplemente no hable de eso. Nosotros con los nombres nos basta. Es más que suficiente. Y una persona que ya tiene paz en su corazón y conoce algo más, es capaz de decir esas cosas. Es lo que nos quiere decir hoy la palabra de Dios. Si usted tiene esa paz y solamente esa paz la da Jesucristo, porque derribó esos muros de odio, así como me salvó a mí, salvó a todos mis hermanos del mundo, a los de toda raza, sin importar ningún tipo de condición, todos ya somos hermanos. Y entonces, ¿usted por qué se cree mejor que otro? Que porque tiene más platica, entonces ya es de derecha, y el cual tiene menos platica, entonces es de izquierda. Que porque nació blanco y el otro morenito. Cuando yo estudié en España me decían sudaca, allá dicen allá, los de aquí, los de Sudamérica. Pero ya cuando lo conocen a uno, y entonces, ay, usted es sacerdote, ellos mismos que me dijeron eso, me besaron las manos como curas. Fue un gesto espectacular, bonito. Decían don, ya no dicen padre sino don Luis. Se inclinaban y me besaban las manos porque era sacerdote. Cuando está el cura ahí se le porta bien, pero si no, ya todo el mundo es cura. Bueno, todavía falta muchas cosas que curar por allá. Entonces, ¿será que eso no es lo que está entre nosotros también? Tanta mano de prejuicios tan impresionante que tenemos. Cuidado pues, queridos hermanos, y pidámosle a Dios, porque Él, Jesucristo, ya no tiene odios. Mejor dicho, nunca han existido. En Él no hay sombra de nada. Él quitó todos los muros de odio. Y por eso se le dice en la iglesia el pontifex. En latín significa puente. Él es el sumo puente, el sumo pontífice. Él nos une a todos. Aprendamos de eso, queridos hermanos, y tendremos la paz en el corazón que necesitamos. Bendito sea su santo nombre. Amén.